este imprevisto con respecto a la tecnología. Y bueno, les agradezco que mantengan sus micrófonos en silencio para que no se nos vayan por allí sonidos que interrumpan la transmisión. Y también les voy a pedir que cualquier pregunta que ustedes tengan, si las pueden escribir en la parte de los chats, en la parte de chat, ahí si ustedes pueden ubicar dónde está este espacio para que ahí puedan poner sus preguntas, por favor. Y voy a tratar que la presentación dure más o menos, está programada para unos 20 minutos, 25, para que podamos tener un periodo de sesión de preguntas y respuestas. No hay problema, nos pasamos unos minutos. En caso de que alguien esté listo o necesite irse a la siguiente conferencia. Presidente de la Unión Ganadera del Estado de Querétaro, Alejandro Galvez Tinoco. En temas nacionales, burócratas vacunados regresan el próximo lunes a oficinas. A partir de agosto, los servidores públicos federales que concluyeron su proceso de inmunización. Si alguien en algún momento necesita pues hablar o algo así, pues puede mejor poner su comentario por el chat. Y bueno, muy bien, vamos a empezar. Les voy a pedir una cosa más también, es que iniciemos y que estemos durante esta plática con una mente abierta. Va a ser un planteamiento diferente quizás para algunos con respecto a una mirada de la educación. Es un tema pues que ahora todo el mundo hablamos de la educación, ¿no? Es un tema que nos tiene muy interesados, nuestra atención está en él. Y bueno, este va a ser un planteamiento y una visión. Entonces, eso es algo que les pido, que tengamos una mente abierta para escuchar. A lo mejor hay algunas cosas con las que definitivamente no estén de acuerdo o que incluso se puedan sentir un poco agresivas en el sentido de que pueden cambiar o pueden estar en completa oposición a lo que nosotros pensamos con respecto a la educación, pero veámoslo así, como que es parte de ampliar nuestro panorama. Y pues muy bien, voy a compartir pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Muy bien. Que esto se cierre para que pueda yo darle aquí al... Muy bien. Pues, como ustedes ya saben, el tema de esta presentación, de esta charla, es aprendizaje significativo en un mundo escolarizado. Y primero me gustaría que iniciáramos en definir brevemente o en que todos tengamos el concepto que vamos a estar manejando aquí como aprendizaje significativo, que en realidad pues es una teoría de aprendizaje que fue desarrollada por David Ausubel en 1960. Esta teoría lo que nos dice, lo que nos explica es cómo poder llegar a estos aprendizajes que en realidad tengan sentido para el niño principalmente, pero que en cualquier momento de nuestra vida y todo el tiempo estamos teniendo aprendizajes significativos. Lo que buscamos es lograr la mayor cantidad de estos aprendizajes significativos, o lo que buscamos es que tengamos contacto con nuevas informaciones, que éstas se puedan convertir en este aprendizaje significativo. Lo que quiere decir también, y a lo que hace referencia, es que cuando tenemos una nueva información, esta nueva información se conecta, por así decirlo, con el conocimiento que ya estaba en nosotros. Como yo lo visualizo como un rompecabezas, cuando tú ves las piezas por separado, que normalmente en muchas ocasiones es como vamos accediendo a la nueva información, como aisladamente. Y cuando tenemos un rompecabezas, vemos una pieza y podemos distinguir algunos colores, pero cuando la ponemos junto con otra pieza o con otra parte de nuestro rompecabezas que ya teníamos medio armado, pues va tomando y va cambiando nuestra visión de esto y se va ampliando.
Y de igual manera pasa con los conocimientos que vamos obteniendo. Y por lo tanto, al asentarse o al conectarse esta nueva información con el conocimiento que nosotros ya teníamos, pues esto ya tiene un sentido personal, porque evidentemente para cada uno de las nuevas informaciones, esta información va a caer de manera diferente en cada una de las personas que estén compartiendo esta nueva información, porque cada uno tenemos un bagaje, una historia diferente que nos ha dado ciertos estímulos. Y entonces, por lo tanto, este conocimiento, pues no lo vas a olvidar. ¿Por qué? Porque ya te va a ser de utilidad y pues y casi de manera inmediata lo puedes aplicar. Y por eso este tipo de aprendizaje es el que deseamos ver en nuestros niños, ¿no? Muy bien, entonces ya teniendo este concepto todos claro con respecto a lo que es el aprendizaje significativo, vamos a hablar de la educación, pero y en este momento, ¿en dónde estamos con respecto a la educación? Pues inevitablemente tenemos que abordar el tema de la pandemia, bueno, del virus del COVID-19, que es un parteaguas en la historia de la humanidad. Vino a trastocar todos los ámbitos de nuestra vida, lo económico, lo social, incluso lo personal, pues nos ha enfrentado a nuestros propios miedos, a nuestras propias limitaciones, a las decisiones que incluso ya habíamos o que hemos venido tomando a lo largo de nuestra vida, porque en este momento fueron un sostén o quizás piedras en nuestro camino para transitar esta pandemia. Y bueno, inevitablemente pues está el tema de la educación, cómo trastocó a nuestros niños y a toda la sociedad, porque evidentemente quien lo recibió, por así decirlo, como un receptor, pues fueron los niños, pero también lo vivieron y fue muy conflictivo para los docentes, para las escuelas, para la sociedad entera. En general, entonces, podemos decir que desde siempre o desde hace mucho tiempo, hemos venido hablando con respecto de que hay una crisis en la educación, que algo debe de cambiarse en la educación, que siempre han estado surgiendo pedagogos con nuevas teorías, con nuevas propuestas. Y esto ya era un hecho, ya sabíamos que algo estaba mal, pero es hasta ahora, cuando vimos a nuestros niños sentados por muchas horas, cuando veíamos que nuestros niños estaban acostados en la cama o debajo de la mesa, los docentes, a lo mejor nuestros compañeros muy estresados, no sabíamos exactamente qué es lo que estaba mal, pero sabíamos y era evidente que algo no estaba bien. Entonces podríamos habernos preguntado, ¿qué es esto que no está funcionando? ¿Qué es? ¿Es mi hijo? Y que muchas veces esa fue y es una de las angustias, ¿no? El que vimos cómo nuestros hijos respondían a esta transmisión de información. Y entonces fue como de momento echarse un clavado y un vistazo a lo que sucedía quizás en las escuelas, porque pues podríamos habernos cuestionado eso, preguntado, así está mi hijo en la escuela también, tampoco comprende las cosas, o así la maestra también se dirige a ellos, o también es un caos en la escuela, en fin. Y pues entonces sabemos que algo no estaba bien y no sabemos exactamente qué. Pero lo que sí sabemos es lo que deseamos para nuestros hijos. Y aquí les voy a pedir su primer participación en el chat. Si me ayudarían, por favor, escribiendo qué es lo que ustedes desean para sus hijos con respecto a la educación. Durante todo este tiempo que se sintieron angustiados, preocupados por sus alumnos o por sus propios hijos, o incluso por ustedes mismos, pensando qué desean para sus hijos. Si nos comparten algunas de sus respuestas en el chat, por favor, para que creo que bueno, no sé si para verlos, por aquí está el chat. Vamos a ver. ¿Alguien tiene claro qué es lo que desea para sus hijos? ¿Qué estuvo deseando para sus hijos durante todo este tiempo? ¿Qué era lo que les preocupaba? Que lograran, que se lograra. Si nos comparten en el chat alguna respuesta.
¿no? Bueno, yo voy a compartir algunas salud mental. Nos están empezando a compartir. Que se desarrollen integralmente. ¿Qué otra cosa les preocupaba o deseaban cuando veían a sus hijos enfrente de la pantalla o haciendo sus tareas? Que pudiera asimilar el conocimiento y no se perdiera o se atrasara. Muchas gracias por sus respuestas. Un constante que yo escuché fue pues que no pierda el año, que aprenda, que obedezca. Desearía una participación plena de los demás padres para poder seguir con el plan de trabajo. Este me suena que es un docente. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Y entonces, de estas cosas que ya sabemos que deseamos para nuestros niños, nos hemos preguntado, y yo los invitaría a reflexionar sobre por qué desean eso. ¿Para qué lo desean? Pudiera muchas veces las respuestas a esto ser, pues porque así es, porque puede ser de otra manera. Necesito que mi hijo aprenda. Quizás ni siquiera debiera de haber una respuesta de por qué quiero que aprenda o para qué. Pero justamente eso es lo que deseo, que sí ustedes se hagan esta pregunta y que sí encuentren el por qué y el para qué. Estas respuestas son cruciales para enfrentar este mundo escolarizado o poder abrir nuestra mente a una nueva visión del aprendizaje. Aquí nos comparten, primero que nada, que no tuvieran una afectación emocional y de ahí que no se perdieran en distracciones y académicamente regreso a clases les significara un retroceso en lo ya avanzado hasta antes de la pandemia. Muchas gracias. Ahora, estas cosas que ustedes desean, ya que ustedes se preguntaron por qué las desean y para qué desean que obtengan eso que ustedes definieron o que piensan, yo les preguntaría o les pediría que ustedes se preguntaran, ¿puedo yo otorgarle esto a mi hijo? ¿Puedo y de qué manera? Esta pregunta es muy importante porque nos hemos visto en la necesidad de hacerlo, de estar muy involucrados en otorgárselo. Nos hemos resistido o ha habido mucha resistencia, no malintencionada, pero porque eso es lo que conocemos. Porque quiero que cuente con las herramientas básicas para ser autosuficiente de acuerdo a su edad. Muy bien. Y vamos a ver cómo es que llegamos a esta situación. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Para esto vamos a hacer una brevísima historia sobre lo que es la escuela, porque es importante que aquí tenemos conceptos como conocimientos, educación, aprendizaje, escuela, que podríamos ver quizás como sinónimos, pero no lo son. No vamos a tener mucho tiempo para ahondar en esto. Cada uno de los temas que estamos abordando son muy profundos, pero bueno, ahorita muy rápidamente vamos a plantear y reconocer que la escuela o la educación no siempre fue como es ahora. Antes no se transmitían los conocimientos y la información como se transmite ahora. Y en realidad es bastante, por decir, nueva con respecto a la historia de la humanidad, la forma en la que educamos ahora. Y esta data normalmente se hace referencia a que surgió a partir de la Revolución Industrial. Como sabemos, durante la Revolución Industrial, pues empezaron procesos de producción masivos, en donde se requerían muchos obreros, mano de obra, y entonces, pues, madres, padres, salían a trabajar, necesitaban un lugar en donde estuvieran los pequeños, y qué mejor forma de cuidarles o de mantenerlos
ocupados que empezarles a enseñar cosas. Y la raíz o la razón era también ir formando esa mano de obra capacitada que se requería para la época. Y se asemejó la producción industrial con la producción de mano de obra, pues sí, de obreros, la escuela. A partir de aquí se da en todo el mundo un proceso de escolarización. Aquí ya nos referimos a la escuela como la conocemos y como se empezó a desarrollar más fuertemente a partir de la Revolución Industrial. Cuando nos preguntamos o cuando pensamos con respecto a la educación o cómo se llevan a cabo la escolarización en los diferentes países, casi en todos es igual. De hecho, llama la atención cuando de repente escuchamos, no, pues es que en Finlandia lo hacen diferente. Ay, ¿qué hacen allá de diferente? Pues que en Japón como que también es un poco diferente. Ah, ¿cómo es allá? Pero son muy pocos los lugares y en general en todo el mundo se lleva a cabo de la misma forma. Pero en los años 60, por ahí de 1960 y algo, ahí hubo un gran movimiento con respecto a crear una nueva forma de educar, la nueva escuela. Y el primer pedagogo, sociólogo que tocó este tema y este concepto de la desescolarización fue Paul Goodman. Ivan Illich es quien ahonda mucho más con respecto a este término de desescolarización. ¿Y qué es lo que quiere o a qué hace referencia? Ivan Illich concluye que el papel de la escuela en la sociedad actual pues es dramático y aquí es en donde empieza la cosa un poco ruda quizás para las ideas que ya tenemos. Dice que la escuela impone una jerarquía de consumo. ¿Qué quiere decir? Que quien más consume es mejor. Un poco como la aristocracia, en donde se te otorga un título nobiliario y en este caso, entre más estudios, se te otorgan títulos que te ponen en una escalera social. Podría parecer muy obvio y evidente, pero cuando nos vamos o cuando observamos y pensamos en aquellos que no tienen acceso a esta escolarización, al acceso a la escuela, es en donde la cosa se puede poner un poco desigual. Dice y plantea también que crea una ilusión de que lo más importante de la educación viene de la enseñanza escolarizada. Repito, son frases que parecieran muy evidentes, pero en otro lugar he escuchado que ese tipo de frases son supuestos no examinados. Son cosas que hemos asumido por verdaderas, pero que no las hemos reflexionado lo suficiente. Entonces, es una ilusión pensar que todo lo valioso, todo el aprendizaje valioso y la educación viene a través de la enseñanza escolarizada. Y bueno, aquí está planteado que esto es falso, el saber auténtico viene a través de la vida. También plantea que la escuela es el rito de la iniciación a una sociedad de consumo, regresando un poco a esta parte de la jerarquía de consumo. Esto hace mucha referencia también y se desarrolla a partir de la educación en Estados Unidos. Pues sabemos que en la universidad en Estados Unidos es muy cara y hay que muchas veces endeudarse para poder tener acceso a este privilegio, ¿no? de la educación. También Ivan Illich nos plantea que en este momento estamos, así como estuvimos hace algunos siglos atrás, en la era cristiana, en donde lo más importante era la religión y vivir de acuerdo a los lineamientos de la religión, de la fe. Ahora estamos en la era escolar, en donde lo más importante es tener acceso a la educación y principalmente tener acceso a la escuela. Y esta idea, se repite aquí un poco, esta idea de la estratificación social. El ir a la escuela y qué tantos grados vamos obteniendo y vamos consumiendo, pues nos eleva en esta escalera social. Y también ha creado una confusión entre lo que es la enseñanza y lo que es la educación y también entre el aprendizaje. Estos dos siguientes planteamientos son quizás los más fuertes, en donde dice que
y me gustaría leerlos así, tal cual. Prisionero de la ideología escolar, el ser humano renuncia a la responsabilidad de su propio crecimiento y por esta abdicación, la escuela le conduce a una especie de suicidio intelectual. Me parece que es muy fuerte esta cita. Bueno, voy a leer el siguiente para poder redondear la idea. La institución escolar obligatoria se ha convertido en la negación de la responsabilidad individual. Aquí nos dice, nos ha quitado la responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, al tener acceso a la escuela, allí, en ese lugar, y solo allí, es en donde se va a poder educar mi hijo. Normalmente pues no pensamos en que pues voy a ir al parque para aprender tal cosa, o voy a ir a la tienda y sé que ahí voy a aprender tal cosa, voy a llevar a mis hijos a este lugar para que aprendan tal o cual. Normalmente quiero que mi hijo aprenda, pues lo llevo a la escuela. En este tiempo en el que hemos estado en casa, muchas de los comentarios que yo he escuchado y que seguramente ustedes también, no, es que yo no puedo enseñarle a mi hijo, yo no soy maestro, yo no me dedico a esto y no tengo paciencia, no sé cómo transmitirle los conocimientos, ni siquiera sé que puedo transmitirle. Esto no es para mí, la escuela es quien lo tiene que hacer. Y en esta idea en la que en la que hemos ido creciendo, nos vamos quitando esta responsabilidad como nos plantea. De hecho, todos los que somos docentes, que hemos estado frente a grupo, podemos darnos cuenta como muchas veces algo de nuestra desesperación es que nuestros chicos no tienen iniciativa, no quieren aprender y solamente están como sentados esperando a que todo se les sea pues casi que pues dado en la boca, ¿no? Y el aprendizaje o los conocimientos o la información, porque el aprendizaje es algo completamente personal. Y entonces Ivan Illich habla de que vivimos en una sociedad escolarizada por estas ideas que nos quitan el privilegio de tener la responsabilidad de nuestro conocimiento y de nuestro propio aprendizaje. Por ende, como padres, de poder compartir estos aprendizajes con nuestros hijos y de acompañarlos en la obtención de sus propios aprendizajes. Ahora pasamos al punto quizás que más nos interesa, que es ¿qué puedo hacer para apoyar la educación de mi hijo? Y yo puse aquí con o sin escuela, porque yo en lo particular educo ahora a mis hijos en casa desde hace 4 años, así que la pandemia cuando llegó nosotros ya estábamos haciéndolo un par de años atrás. Pero los niños ahorita están en casa y están aprendiendo con o sin la escuela. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí no voy a dar, bueno, quisiera regresarme un poco a que estuve investigando o hice ahí unas búsquedas en internet, a ver qué es lo que me ofrecía internet cuando yo le ponía eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y la gran mayoría de lo que encontré eran cuestiones como muy externas, por así decirlo, en el sentido de que ubica un espacio especial, acomódale su lugar, realiza un horario, que se duerma, que tenga el sueño necesario, el alimento, mantenerlo hidratado, que se ejercite, etc., etc. Pero son cosas que van como muy hacia afuera. En este caso, dado que partiendo de este planteamiento que les estoy aquí proponiendo y presentando, es que viene todo de nuestra cabeza. O lo más importante, a lo mejor no todo, pero la base de tomar este poder y tenerlo en nuestras manos está en nuestra cabeza. Y por eso aquí puse lo más importante que yo puedo hacer para apoyar a mi hijo en su trayecto educativo es yo observarme a mí, observar mis propias creencias, y con creencias no me refiero a las creencias religiosas, sino a qué ideas son las que yo tengo con respecto a las cosas que me interesen. En este caso específicamente es la educación y el aprendizaje, pero aplica para cualquier cosa. Cuando yo le digo a mi hijo o cuando yo me estoy planteando el qué voy a hacer con mi hijo basado en argumentos como que es que así es como debe ser, así lo hace todo el mundo, algo se tiene que hacer ahí, algo tienes que cambiar, algo tienes que modificar, más que cambiar y modificar, algo tienes que observar para que tú puedas obtener las propias respuestas de tu hacer.
¿Qué más puedo observar con respecto a mí? Mi propia historia, cómo me fue en la escuela, cómo ha sido para mí obtener aprendizaje, cómo ha sido para mí el buscar una educación, qué significa para mí esto, cuáles han sido mis limitaciones también. Todos fuimos niños y sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? O qué cosas nos cuestan más trabajo, nos costaban. Y cómo las he solucionado también. Eso es muy, muy importante. ¿Cuáles han sido mis propios aprendizajes significativos? Seguramente por ahí tenemos algunos recuerdos de que dices, es que en ese momento cuando el maestro, cuando yo hice tal cosa en la clase tal, fue así como el eureka, ¿no? En ese momento todo quedó clarísimo con respecto a ese tema, ¿no? Y cuando nosotros descubrimos esos propios procesos nuestros, los podemos compartir con nuestros niños, incluso les podemos decir, mira, se siente así, y se siente así, a lo mejor incluso físicamente, emocionalmente, etcétera. Mis procesos, repito, y mis límites aquí. Bueno, mis límites aquí a lo que yo me refería es a qué cosas sí estoy dispuesto a hacer y qué cosas no estoy dispuesto a hacer, ¿no? O qué batallas son las que yo quiero luchar. Después, ya que me observé, yo tengo que observar y escuchar a mi hijo. Tengo que observar qué es lo que disfruta verdaderamente hacer, ubicar sus propias fortalezas. Aquí o yo le sugeriría investigar sobre de las inteligencias múltiples. Eso ayuda muchísimo. Yo cuando se lo compartía a mis hijos, ellos estaban muy contentos dándose cuenta de que, ay, es que yo soy bueno en esto. Ay, no, en eso yo no soy tan bueno. Y darse cuenta de, está bien, no tienes que ser excelente en todas estas áreas. Ubicar, observar su propio nivel de energía, escuchar sus deducciones, sus miedos, apreciar sus diferencias con respecto a mí, con respecto a mis expectativas, apreciarlas, ya que las reconocí, reconocer a nuestros hijos, mirarlos como seres completamente separados de nosotros. Son otras personas y este también es otro tema muy, muy profundo. Observar cuáles son sus necesidades y sus propias áreas de oportunidad, pero no es mirarlos y nada más, ¿no? Es realmente estarlos observando para abrazar todas estas cosas de mi hijo. Escucharlo profundamente van a ser mis semáforos, mis señales, mis luces neón que me van a estar diciendo por dónde y qué hacer. Pero necesito estar allí conectado con mi hijo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Darle tiempo y espacio, darle tiempo para sus propios procesos, es decir, pues tenerles paciencia, no estarlos apresurando para que logren tal o cual cosa, porque a los 6 años tienes que leer 60 palabras por minuto, porque así te necesita para que pases a primero de primaria. Darle tiempo y espacio para que él pueda disfrutar lo que sea que esté haciendo, para crecer, darle tiempo y espacio para estar en desacuerdo con nosotros, con el maestro, con lo que está leyendo, con los abuelos, que sepa que sí puede estar en desacuerdo, para que se exprese. Muchas veces estamos tan a las prisas que escuchamos a nuestros hijos a medias, que decimos no inmediatamente porque ni siquiera hemos escuchado en realidad qué es lo que está solicitando, etcétera. Tiempo para preguntar y también darle tiempo para que se aburra. Muy valioso y muy importante. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Explora. ¿Qué implica el explorar? Implica el buscar, el estar abierto. Cuando salimos a explorar al campo, una caminata, no vamos viendo, ay, qué chueco está ese árbol, ay, esto no me gusta. No, casi durante todo nuestro trayecto vamos con una actitud de asombro, ¿no? Ay, mira esto, qué bonito, o ay, no me había yo imaginado que esto crecía de esta forma, etcétera. Vamos explorando y vamos admirando, nos estamos dejando sorprender por nuevas ideas, explorar nuevas emociones, nuevas formas de hacer las cosas y nuevos conocimientos. Esto le va a dar las posibilidades, y no nada más las posibilidades, les vamos a estar modelando a nuestros hijos cómo irse formando y cómo ir abrazando estos nuevos aprendizajes.
y sobre todo confía. Confía en ti, confía en que tienes lo que necesitas, todo lo que necesitas para poder apoyar a tu hijo en sus aprendizajes. La escuela no se trata de que nos deshagamos de la escuela o de satanizar las escuelas, para nada. Son un elemento que nos acompaña o son una gran herramienta o nosotros vamos a definir qué es lo que son, pero son el lugar único en el que mi hijo va a aprender. No, eres tú y la vida que lo rodea. Entonces, confía en que tú tienes, confía también en los docentes, confía en tu hijo. Y yo diría que la escalera, y primero es confía en ti, confía en en tus hijos, en tu familia, y extiéndelo con quienes esté vinculado, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de docentes, pero tú puedes estar muy seguro de que de cualquier manera, sí o sí, tu hijo va a aprender. Puede que sea más tarde que temprano, pero va a aprender. Si nuestros niños están en un ambiente alfabetizador, es decir, se lee con entusiasmo, se dialoga, se conversa, se cuestiona, se escucha unos a otros en esa familia, se reflexiona. Si esas cosas suceden, no hay modo en que tu hijo no aprenda a leer. Incluso puedes sorprenderte, no necesariamente de que lean muchísimo tiempo, muy antes, ¿no? Ay, mi hijo lee a los 4, maravilloso. Eso quiere decir que es superdotado. Pues algunas veces, pero la mayoría de las veces no. Confía. Y de una manera más concreta o a lo mejor más inmediata, podríamos decir, yo te invito a que establezcas objetivos familiares. Casi siempre dicen, vas a empezar una nueva empresa o traes un nuevo proyecto, redacta un plan, haz una lluvia de ideas, etcétera, pero piensa muy bien qué es lo que vas a hacer. Y estas cosas desafortunadamente no suceden cuando empezamos una familia. Vamos fluyendo porque pues así se han hecho las cosas y pues yo no sé qué tipo de madre voy a ser, no sé qué tipo de hijo me va a tocar. Y vamos como improvisando todo el tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra paternidad, nuestra maternidad, nuestro liderazgo en nuestra familia si nosotros ya tuviéramos objetivos claros? Y no quiere decir que tengamos unas expectativas y que solo a esas nos apeguemos, pero por lo menos sí debiéramos de nosotros tener una idea clara de hacia dónde queremos dirigir a nuestros hijos y acompañarlos. Bueno, y los vamos acompañando y los vamos observando, a lo mejor estos objetivos van cambiando, ¿no? Pero que sepas que están allí y que seas tú, tu pareja, tu familia, quien los crea. Después tú puedes buscar diferentes sistemas de organización. Este también es solo un tema como tal, podríamos hacer varias pláticas para encontrar sistemas de organización, pero igual puedes buscar en internet, puedes ir prueba y error en el que todos se involucren, pero ojo, si tú vas a tratar de implementar un sistema de organización para que tus hijos, para apoyar a tus hijos en su educación y sus aprendizajes, tú tienes que llevar este sistema de organización. Tú tendrías que tener algún tipo de sistema de organización para que también tú vivas qué es lo que se siente al apegarte a un plan, ¿qué necesito saber, qué necesito preparar para poder organizar esto o aquello que vayamos a realizar? Entonces, bueno, tú estás incluida en esa organización. Otro es que tengas una apertura a que en todo lugar hay aprendizajes. Yo te invito a que a partir de hoy tú mires a tu hijo lo que esté haciendo. Está cenando, ¿qué está observando? Algo está aprendiendo, te lo puedo asegurar. Está jugando con el cubierto, pues también algo está aprendiendo del cuánto, el peso, cómo se siente, cómo le tengo que pegar para que dé 3 vueltas en el aire. Hago este ejemplo porque mis hijos luego hacen eso, están ahí pegándole al tenedor a ver si se cae dentro del vaso o no. Ten esta mente abierta para que o puedas observar que en cada momento hay algún tipo de aprendizaje. A lo mejor al principio te va a costar un poco de trabajo. Incluso podemos irnos un pasito más allá y si nos queremos ver muy escolarizados, podríamos decir, bueno, aquí mi hijo en esta actividad está aprendiendo matemáticas. En esto está desarrollando, practicando el español, el lenguaje, ¿no?
En esta otra actividad está aprendiendo ciencias naturales porque está observando a los animales. Y poco a poco, conforme tú vayas teniendo esta práctica, vas a poder ir acotando, ir diciendo, bueno, no nada más está aprendiendo ciencias naturales, vas a poder tú enunciar, ay, pues está aprendiendo sobre de la reproducción, está aprendiendo sobre el ciclo del agua, etcétera. Pero esto se ejercita. Por otro lado, y muy importante, crea comunidad. Esta es otra de las cosas que nos va a sacar de este mundo escolarizado. No nada más en la escuela van a estar los aprendizajes, sino vamos a saber que nuestro vecino puede ser un gran aliado para que mis hijos aprendan. ¿Qué? Bueno, a lo mejor que hay que respetar al otro, no poniendo la música súper alta, ¿no? ¿Cómo, de qué manera podemos vivir armónicamente? Pero a lo mejor mi vecino es un carpintero y puede enseñarle a mi hijo a construir algo, ¿no? Y con eso va a aprender geometría y va a aprender física y va a aprender muchas cosas más. Todo el mundo tienen algo que enseñar. Y esto es otra de las premisas de irnos desescolarizando la mente. Todos tenemos algo que enseñar y muchas cosas que aprender. No importa qué edad tengas, tú vas a aprender de cualquier persona a tu alrededor, sin importar su edad, ni su estrato social, ni su trayectoria, ni su rango académico. Y por último, nuevamente, confía. Esta imagen, pues vemos una flor allí dándose y manifestando su belleza y su vida, en donde podríamos imaginar que no se da. Entonces tú confía, porque muchas veces pensamos que no está sucediendo nada, pero también en muchas otras ocasiones te das cuenta de lo que has ido, no sembrando propiamente, pero lo que has ido acompañando, lo que has ido tú cuidando y cultivando, por así decirlo, ¿no? Hay una analogía de la paternidad como jardineros. Como jardineros no llegas y tú ¿cómo cuida un jardinero sus plantas, no? Pocas veces las manipula, pero más bien checa cómo está la tierra, cómo está la humedad, si hay bichitos cerca, si no, etcétera, y cuida el ambiente, más que estar tocando y manipulando la flor como tal. Entonces, bueno, nuevamente confía. Con esto cubriríamos estas cosas que yo quería compartirles con respecto a qué sí puedes hacer para apoyar a tu hijo en su trayectoria académica. Y aquí quiero compartirles esta pequeña, son solo 3 cositas. Es el primero, a lo mejor algunos ya lo han visto, que se llama La Educación Prohibida. Es un documental que nos habla y nos lleva por la historia de la educación y de la escuela y nos plantea nuevas formas para verla. Muy, muy recomendable. Es largo, pero pues pueden verlo seccionado y también lo recomiendo que lo veas con tu pareja, incluso con tus hijos también. Por aquí también está esta otra liga. Ahorita yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat para que lo tengan a la mano. Este es un documento increíble, Manifiesto en tiempos de pandemia por una educación crítica, intergeneracional, sostenible y comunitaria. Y habla de cómo podemos y cómo hemos olvidado lo que les comentaba, este poder que nosotros tenemos para podernos educar entre nosotros mismos, en compartir nuestros aprendizajes, y nos fortalece, nos empodera con respecto a este tema. Y el otro es un documento, este no es el libro de Sociedades Escolarizadas de Ivan Illich, pero es un documento que resume mucho de lo que Ivan Illich plantea en su libro La Sociedad Desescolarizada. Y por último, bueno, yo soy una mamá que educa en casa desde hace 5 años. Soy licenciada en educación, he trabajado en colegios, frente a grupo, desde preescolares hasta adultos. Amo los procesos de aprendizaje y el desarrollo humano, son mis pasiones. Y en esta parte de crear comunidad,
yo necesitaba comunidad y creamos Movimiento Semilla. Comunidad, es una comunidad de aprendizaje libre donde nos reunimos con otras familias, otros niños que algunos la mayoría son educados también en casa, o sea, no están registrados en ninguna escuela, e incluso durante este tiempo tuvimos algunos chicos que nos acompañaban que sí estaban en la escuela, pero que el día que se reunían con nosotros echaban la pinta para poder estar ahí con nosotros. Ahí les estoy compartiendo algunos sitios, hacemos transmisiones y compartimos contenido desde Facebook con Movimiento Semilla MX. Y pues con esto concluyo mi exposición. Si tuvieran algunas preguntas, aquí podemos checar en el chat si tienen alguna duda, algo que comentar. A ver, aquí en el chat hay te disculpan porque se tenía que ir a la otra reunión. Muy bien, muy bien. Nadie tiene preguntas, comentarios, reclamaciones. Yo espero, la intención de compartirles este tema es eso, que se empoderen, que ustedes tengan la certeza absoluta que todo va a estar bien con la educación de sus hijos. De esa manera, ese es el mensaje principal y con la idea que yo quisiera que ustedes se fueran a sus casas, que cerráramos esta conferencia. Todo va a estar bien, muy bien, si ustedes están allí presentes y si ustedes están bien. Con todo gusto, si ustedes tienen más dudas, pues yo me pongo a sus órdenes. Les voy a compartir aquí en el chat antes de que se vayan, les voy a compartir lo que, estas sugerencias. Estas son unas muy poquitas, ¿verdad? Pero ya de allí, si ustedes tienen interés en seguir ahondando en estos temas, pues de ahí les empiezan a salir sugerencias, ya saben cómo es ¿cómo se llama? De Google, el algoritmo, ¿verdad? De Internet, que buscas una cosita y ya después te despliega montones más relacionadas a ese tema. Y bueno, confíen. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por la invitación. Me encantó poder compartir esto, porque muchas veces, pues eso es el principal mensaje que quisiera compartirle a cada una de las personas que llega y nos dice, pues que están angustiados, ¿no? Que están angustiados, que están agobiados por lo que va a suceder y nada más darles esa certeza de que todo va a estar bien. No importa si es tarde o si es temprano, no importa, va a estar bien. Muchas gracias, Clau, por tu participación y gracias a todos los que nos acompañaron. Ahí deja los recursos y de todas formas, si alguien quisiera que se los comparta después de que cerremos la sesión, con mucho gusto yo les puedo compartir la información de la licenciada Claudia. Muchas gracias. Ahí les estoy poniendo también cómo nos encuentran en Facebook, nos pueden contactar, platicarles más a fondo y del Movimiento Semilla. Pues muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Gracias, gracias, gracias.